¿verdad? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Bien, bueno, pues ya después de haber escuchado al doctor sobre todos los antecedentes, y obviamente es un poco tiempo para poder ponerlos en contexto de todo lo que es el COVID, los avances y todo esto, por lo que les comentaba que vamos a tener una serie de sesiones para ir afinando detalles, los tratamientos que existen actualmente. Como comentaba bien, vacuna no existe, hay algunos hospitales están trabajando mucho sobre el plasma convaleciente de pacientes que ya salieron de COVID. En fin, hay muchos tratamientos que posteriormente es importante que nosotros como estomatólogos tengamos conocimiento de esto, que no nos lancemos sobre una sola parte y nos olvidemos del área médica, que es bien importante. Yo siempre he insistido que el estomatólogo forma parte del personal de salud y prácticamente somos médicos de la boca. A ver, vamos a avanzar. Aquí está, permítanme. Ok. Bien, me gustaría empezar con esta reflexión y bueno, lo tenemos que reflexionar todos los estomatólogos. Hay que darnos cuenta que toda esta etapa de confinamiento nos debe de invitar a hacer el mundo ya cambió y los estomatólogos debemos prepararnos para una nueva normalidad, la cual nos debe impulsar a un cambio de visión en nuestra área. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la profesión de estomatología crecimos de alguna forma un poco deslindados de lo que es el área de la medicina. Yo siempre tomo como referencia Pierre Fourcade, que fue el padre de la odontología contemporánea. En un inicio nos hizo un favor al dividir la odontología de la estomatología porque había mucho charlatán, pero a medida que van aumentando los adelantos, los hospitales se manejan los servicios de estomatología, las áreas se empiezan a ser independientes, nos damos cuenta que es bien importante que replanteemos esa área, ¿no? Realmente nos dividió Perforcar, pero ahora la inercia nos junta como médicos bucales. Insisto, en su momento nos ayudó mucho, pero prácticamente nos dividió porque crecimos como odontólogos por un lado y la medicina, pero en la realidad nos volvemos a juntar. Y eso es lo que debemos hacer más con enfermedades como esta, con grandes pandemias como el VIH, muchas enfermedades donde realmente nos tenemos que nosotros ubicar en un contexto completamente más formal, con más seriedad. De hecho, incluso a veces no lo hemos sabido, pero yo lo comento mucho cuando doy una plática, es que a veces no sabemos la magnitud de lo que representa ser estomatólogo y incluso el mismo país nos ofrece, nos está dando un lugar, porque si ustedes ven la Ley General de Salud, en el artículo 240, dice que los únicos que pueden recetar ansiolíticos aquí en el país son los veterinarios, los estomatólogos y los médicos. Entonces, partiendo de ese punto, yo creo que el país nos está dando un lugar como personas que tenemos conocimientos y que podemos manejar diversos tipos de medicamentos. Bien, ahora, la estomatología es la segunda profesión de más alto riesgo, por lo que comentaba al principio, que no nos han dado un lugar, creo que a lo largo de la... No le puedo cambiar aquí. ¿Me escuchas, Cap? Sí, si no das clic en la parte inferior izquierda, hay dos flechas, ahí puedes, exacto. Acá está, también, ahí está. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos no nos han dado un lugar dentro, haciendo que somos la profesión más golpeada. A nivel mundial se ha preocupado, obviamente, por la enfermedad, la crisis sanitaria, las muertes, pero los odontólogos quedamos parados, estamos, aquí lo vemos en esta estadística, donde somos el segundo factor de riesgo. Debajo de los médicos generales está la estomatología, los paramédicos, las enfermeras y algún tipo de especialistas. Entonces, realmente, pues estamos en un sector bastante comprometido, tenemos bastante riesgo de contagio. Ok. Ahora la otra es, otro tipo de reflexión es el momento, por el momento no existe un tratamiento específico
Podríamos cambiar, Carlos, se nos monta, aquí está. Por el momento no existe un tratamiento específico, por lo que se están realizando tratamientos sintomáticos. Y en los casos moderados y tratamiento de las complicaciones en casos severos, como lo estaba comentando el doctor Carlos, realmente los pacientes llegan y les hacen el famoso triage. Tienes alguna sintomatología, puedes conseguir estar en tu casa para no saturar los hospitales, los mandan. Y en casos severos, pues recibir la atención. Aquí el problema es principal que nosotros también tenemos que ser, de alguna forma, orientar al paciente cuando detectemos algún caso, alguna enfermedad que realmente con pacientes que tienen factores de riesgo, pues sí orientarlos para que vayan a su hospital y les hagan el triage y ellos deciden si realmente lo retienen o lo mandan a su casa con una prescripción adecuada y un tratamiento y mantenerlos en observación. Otra reflexión sería que aún no existe una vacuna y que realmente bajo esta situación pues tenemos que tener muchos protocolos, como el que comentamos aquí, que debemos tener un plan de actuación frente a la situación en la que nos encontramos y el sector estomatológico es el principal que debe tener esos protocolos más rigurosos. No descalfico los protocolos que se manejan en los hospitales o incluso a nivel de urgencias cuando trabajan el paciente con COVID, pero todas nuestras maniobras que realizamos en odontología son, de alguna forma nos podemos contaminar en cualquier momento. Ahora, la pregunta, no sé si ustedes se la han hecho, ¿qué nos está sucediendo actualmente a los odontólogos? Se ha generado una psicosis, a mí me llama mucho la atención el hecho de que hay mucha desinformación. Por un lado, las compañías dentales lo que están haciendo, pues es crear una necesidad, generar una psicosis, con tal de vender, nos venden productos que realmente pues no están al alcance, costosos. De por sí tampoco se ha generado una unificación de criterios, no nos hemos unido para sacar adelante esta contingencia, sino cada quien está viendo de qué forma saca más dinero. Los medios de comunicación con desinformación y algunos colegas han abusado al generar alarma y desinformación. Lo que comentaba el doctor Carlos es el hecho de que no es posible que vea uno a través de las redes de Facebook, WhatsApp, que muchos colegas reenvían información sin un sustento académico, científico, que sobre el simple hecho de que, no sé si, y es muy frecuente esta reenvío de WhatsApp donde dicen que yo tengo un conocido, un médico que trabaja en tal lugar, que está pasando eso. Entonces, lo único que estamos generando una desinformación. Yo creo que debemos ser muy conscientes, sobre todo nosotros, el personal de salud, estomatólogos, médicos, enviar información que realmente sea benéfica, que nos ayude a salir adelante y no generarnos una psicosis. Ahora, este es el punto para mí primordial por el cual tengo la inquietud de esta plática, porque si nos damos cuenta y hacemos un retro, prácticamente el único problema, después de la psicosis que se nos ha generado, el único problema que tenemos son los aerosoles. Porque si nos damos cuenta, los protocolos de bioseguridad ya existen desde los años 80. Si hacemos un retro, revisamos nuestros documentos, desde el 80, con la aparición del VIH, en 5 de junio del 81, cuando se declaró oficialmente el VIH, salieron las medidas universales que son vigentes. Estamos hablando de 30 años donde tenemos ya los protocolos de bioseguridad. El único problema es que no les hemos prestado atención, los hemos omitido, los hemos ido dejando pasar, omitimos algunos, pensamos que no tenemos ningún problema. Y aquí, bueno, pues me encantó la imagen de Quino, donde realmente de los años 60, 70 se adelanta, donde un odontólogo prácticamente ya está utilizando un overol. Ahora bien, el mecanismo de transmisión, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Es una persona tose con coronavirus, tose, produce secreciones, las secreciones entran en contacto por dos formas a las personas, a través de las mucosas, respirando los coronavirus, y otra a través de los objetos donde se queda detenido el coronavirus, llega una persona y se contagia. Y posteriormente, pues bueno, se adquiere el coronavirus y se vuelve el círculo vicioso que nuevamente de contagio. Y aquí, bueno, pues dicen que una imagen dice más que mil palabras,
cómo vemos que una persona que está tosiendo lanza miles de micropartículas a el espacio y bueno, pues prácticamente al estornudar se producen 40,000 gotas, la tos produce 3,000 gotitas más menos. Estas cifras, recuerden que se está conociendo mucho del coronavirus, podrían ser más menos y equivalen a hablar durante 5 minutos. También sobre el mecanismo de transmisión, me pareció bastante interesante esta imagen porque los primeros que empezaron a rastrear esto como epidemiológicos, cómo fue el mecanismo de transmisión. Aquí vemos como un paciente de Wuhan estuvo en un restaurante y a pesar de que el restaurante estaba lleno, prácticamente los únicos que resultaron contagiados fueron los que están en esta área. ¿Y cuál fue el motivo de que estuvieran contagiados, se contagiaran nada más estas personas? Es el aire acondicionado. El aire acondicionado que está circulando en un solo sentido. Esto lo vamos a ver si hay alguna pregunta respecto al aire acondicionado en los consultorios, pero fueron los únicos que estuvieron contaminados. Aquí hay otra imagen donde es lo mismo otro paciente de Wuhan, y ese es un estudio de China de los primeros que salieron, una señora de 60 años contagiada, cómo iba en un camión. Para esto iban a una reunión 4 o 5 camiones, de los cuales, a pesar de que tuvieron en una reunión, los 4 camiones estuvieron juntos, los únicos contagiados del coronavirus fueron los que iban en este camión. Como nos damos cuenta nuevamente, el aire acondicionado fue el causante de que las personas que iban en ese camión tuvieran el contagio con el coronavirus. Entonces, y a pesar de que convivieron con otras personas. Hay que tomarlo en cuenta esto para cuando veamos lo del consultorio. Ahora bien, los síntomas, bueno, ya lo hemos escuchado mucho a través de los medios de comunicación, tos, fiebre, cansancio. Es importante para cuando hagamos el triage, el paciente que esté en el consultorio, vaya a ir al consultorio, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, dificultad para respirar. Porque hay que recordar que estos son los síntomas que salieron desde que empezó todo esto en China, los demás países poco a poco fueron englobando los diferentes signos y síntomas que padece un paciente. Y cada grupo, cada raza, cada país tiene datos muy, muy característicos. Una de las características que se ha dado aquí en México es que aparte de todos estos datos, el común denominador que los pacientes mexicanos tienen un dato más que es diarrea. Ojo, para que lo tomemos en cuenta cuando hacemos nuestro triage cuando un paciente va a acudir a consulta. Bien, ahora, las medidas de bioseguridad, hay que recordar, eso podría ser muy repetitivo, se lo voy a repetir varias veces. La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal. Los usuarios, la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Bien, antes de entrar de lleno a lo que es la bioseguridad, me gustaría compartirles esta frase que me parece bastante interesante de Cicero, que dice que desconocer lo que se ha gestado en tiempos anteriores nos llega a seguir siendo siempre como un niño. Si no se hace uno de un trabajo, o sea, si no se hace uso de un trabajo de los tiempos pasados, el mundo permanecerá en la infancia del conocimiento. Y esto es bien importante porque si nosotros nos olvidamos y no hacemos un viaje a la historia para ver cómo pasaron nuestros antepasados, grandes pandemias, grandes calamidades, grandes avances, cómo fueron batallando para encontrar diferentes adelantos, rayo láser, vacunas, esto. Y corremos el riesgo cuando vemos nosotros algún aparato, un adelanto, le perdamos el sentido a las cosas. Y es bien importante hacer un viaje al pasado para darle valor a lo que la humanidad tiene, todo lo que nuestros antepasados vivieron. Y bien, también hay que recordar que la humanidad ha pasado por grandes pandemias, de las cuales ha salido fortalecida. No es la primera en la que la humanidad se ha visto golpeada. Aquí brevemente les voy a comentar la peste antonina en el 165 hubo 5 millones,
la plaga justiniana de 25 a 100 millones, la peste negra muy famosa, hasta 200 millones de muertes, la viruela, 25 a 50 millones. México, prácticamente somos un país que ha pasado por diferentes penurias, pandemias, pero pues ahí estamos, hemos salido fortalecidos. Y incluso la viruela se especula que realmente fuimos conquistados, no precisamente porque tuvieran mejor armamento, estuvieran mejor equipados España, sino que simple y sencillamente la población mexicana estaba diezmada por el hecho de que estuvieran enfermos. Murieron millones de mexicanos, pero aquí estamos, la raza de bronce, seguimos trabajando, salimos airosos y seguiremos saliendo a pesar de lo que nos está sucediendo en este momento. La otra grande pandemia que sucedió, cólera, en diferentes etapas de diferentes años, también mató 100 millones de personas. La famosa gripe española, que se debe su nombre, que fue en toda Europa, pero finalmente España era la que tenía los datos más, era la que daba información más certera. La gripe asiática, la gripe de Hong Kong, VIH-Sida, que es imagínense cuántos pacientes murieron, 32 millones, y que a partir de ahí, no sé si ustedes recuerdan, pero los que son de otras generaciones, el estomatólogo no trabajaba con guantes. El estomatólogo nada más utilizaba guantes cuando en la escuela pedían que hiciéramos cirugías, pero mientras trabajábamos con las manos sin ninguna protección. A partir del VIH se implementaron las medidas universales, que es lo que les estaba comentando ahorita, que nos estamos alarmando de que nos estamos, guantes, cubrebocas, nos están pidiendo, pero ya estamos hablando desde 30 años que ya teníamos esas medidas. Lo que pasa es que nos hemos olvidado prácticamente de esto. Y una de las cosas interesantes, así como nos está pasando ahorita con el coronavirus, donde hay un paciente con coronavirus y la gente tiene psicosis, yo recuerdo un caso, y a mí también me sucedió, cuando tuvimos un paciente en el hospital, sabían que tenía VIH, se quedó en la ambulancia, nadie lo quería bajar, nadie se quería animar a bajarlo, precisamente por eso, porque había temor, porque había ansiedad, no conocían, a pesar que realmente el VIH no era tan contagioso, porque pues, es una bacteria que moría fácilmente y que solamente vivía a nivel de celular. Bien, entonces, bueno, pues tenemos el ébola, el COVID, que ahorita pues estamos alrededor de 25,000 muertes, pero bueno, a nivel mundial todavía estamos por saber cuáles van a ser los números exactos que se van a ir dando. Y aquí, pues siempre a mí me gusta dar un paje, me gusta mucho la historia, dar un viaje un poco de ver cómo la humanidad, lo que les comentaba, se ha ido sobreponiendo a la adversidad. Aquí tenemos la peste bubónica que mató, yo creo que ha sido la más trágica porque se acabó con toda Europa, casi con toda Europa. Pero lo más importante de esto es que, como vemos, ya de alguna forma el ser humano decía, bueno, pues algo tenemos que hacer. Y si nos vemos aquí, lo que utilizaban las personas, médicos que estaban tratando de ver la peste bubónica, es como ya tenemos aquí una especie de llama quirúrgica, tenemos un cubrebocas con protección, y lo podríamos decir como una pijama, una cubierta de cabello. Y aquí tenemos claramente lo que es la protección, el cubrebocas, decían que tenía hierbas de olor y paja precisamente para evitar los malos olores y purificar el aire, según esto lo comentaban. Bien. Ahora, también lo que les estaba comentando, los barberos, que fueron los primeros que empezaron a trabajar el arte de la dentistería, se decía en ese tiempo, y como vemos, prácticamente sin medidas de higiene, incluso sin anestesia, con las manos completamente desnudas, haciendo una exodoncia. Aquí, esa es una foto icónica muy valiosa para los odontólogos. ¿Por qué? Porque es la utilización de éter por primera vez, un odontólogo que utiliza para anestesia general el éter con gran éxito. Aquí en esta foto se hace icónica porque realmente aquí en esta silla, Horace Wells, que es el padre odontólogo, que es uno de los grandes aportes de la odontología al mundo de la medicina, él fue el que utilizó por primera vez el óxido nitroso. Desafortunadamente, en la Universidad de Massachusetts, el paciente gimió, se burlaron de él y pues dijeron que no
que no funcionaba ese método, aunque realmente el paciente comentó que no había sentido dolor. Y bien, aquí una imagen que también nos habla de que realmente no había higiene de las medidas de seguridad. Los estudiantes de odontología ganan su derecho a no usar bata. Fue en 1902, habían hecho una manifestación porque los estaban obligando a utilizar bata, de tal modo que no, ellos ganaron, por consiguiente, pues no usaron bata, mientras el profesor usaba bata, ellos podían andar de trajecitos sin ningún problema. Lo mismo sucede en esta clínica de estudiantes, donde hay un hacinamiento y siguen utilizando prácticamente el vestuario de la calle, ¿sí? Ok, la que sigue. Vamos a ver aquí. Bueno, pues ya aquí en la clínica de Boston, en la universidad, pues ya de alguna forma con mayores medidas de higiene, pero siempre hay un hacinamiento, la cercanía con los pacientes, ya en las universidades pues ya con un protocolo diferente. Todavía en CEU hace unos años se manejaba así, sin compartimientos de cubículos. Y aquí también una imagen bastante interesante, que es la Escuela Nacional de Enseñanza que formó Porfirio Díaz, uno de los grandes. Porfirio Díaz es una persona con claroscuros, pero una de las ventajas, una de las aportes que hizo fundó la Escuela Nacional de Enseñanza Odontológica en 1904. Y bueno, finalmente vemos fue en el centro, en la calle de Escondida, y obviamente pues vemos que no hay ninguna medida de bioseguridad. Afortunadamente, bueno, pues como dicen, nos agarró confesados en aquella época a nuestros antepasados porque no había grandes pandemias como las que tenemos actualmente. Y una de las características para ejercer la odontología en México era que tenía que ser asistente dental de un francés o un americano durante 2 años para poder ejercerla, ¿no? Característica ya, pasamos directamente a los protocolos de bioseguridad. Porfirio Díaz, cuando firmó su carta de renuncia, antes de irse exiliado se levantó, llevaba 10 años con una alveolitis, se levantó, firmó su carta y bueno, se fue con un dolor dental. Lo aliviaron en Austria. Y bien, aquí vemos cómo la gripe española ya nos da un vestido en el año de 1918-1919, lo que conocemos ahora con la sana distancia. Vemos cómo los peluqueros usan cubrebocas y hay una sana distancia entre las personas. Ok, bueno, pues ya pasando después ese breviario cultural, pero breviario histórico, que realmente más que cultural histórico, que nos pone un poco en antecedente muy rápido de todo lo que hemos pasado y cómo no había ninguna medida de bioseguridad. Hay una cosa bien importante y que se nos olvida a la mayoría de los estomatólogos, hay que recordar que nuestra profesión está regida por normas. Una de las normas principales y las cuales prácticamente debe ser, se puede decir, yo les comentaba muchas veces a los pasantes, es decir, si tú no conoces, vas a ejercer la odontología y no conoces las normas 013, es como si un abogado va a legislar un caso y no conoce lo que le está diciendo el país islam. La norma 013 aquí nos dice claramente lo que tenemos que hacer para poder ejercer durante el ejercicio profesional en odontología. La última revisión que tenemos en el 15. Tenemos la norma 087, que es la de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Aquí hago un señalamiento porque esta norma yo creo que tiene que recibir modificaciones. Es la norma donde hablamos de los manejo de los punzocortantes, la bolsa roja, la bolsa amarilla, cuáles van. Pero actualmente con la basura contaminada que está saliendo por el COVID, siento que va a haber un cambio en la logística de esta norma. Como en sus inicios, la 87 pedía que todo lo contaminado, todo lo que salía del paciente era potencialmente contaminante, se iba a la bolsa roja. Ya con el tiempo, al ver que se generaba mucha basura, lo se dejó de hacer y prácticamente nada más lo que va a la bolsa roja es lo que está empapado en sangre. Prácticamente es muy poco lo que llegamos a utilizarlo nosotros. La bolsa roja la debemos tener por normatividad, la bolsa amarilla, pero es muy poco lo que se utiliza, a reserva de lo que diga la norma 087 en su nueva revisión.
Y también tenemos la norma 05, que era la 178, que era infraestructura y equipamiento para consultorios dentales, donde nos habla el uso del botiquín, la ergonomía del consultorio, cómo debe de estar la ventilación. Obviamente, pues digo, no es cuestión de que estas normas las aprendamos, pero sí tengamos conocimiento. Y la norma 16, que era la 197 para equipamiento y infraestructura de hospitales. Entonces, muy parecida a la 05 en cuanto a lo que le está pidiendo el uso de botiquín, carro rojo, y diferentes bitácoras de mantenimiento de los rayos X, en fin. Y bien, una de las cosas principales y que ya les adelanté es que hay que recordar que los protocolos universales se implementaron desde el VIH en el 81. Ya salieron esas medidas donde, a pesar de que la norma 094 todavía no lo ponía en claro, todavía no salía, aquí la tenemos. Ya en el 81, ya por el VIH, empezamos a usar guantes, cubrebocas, caretas, superficies desinfectantes. Por ahí recuerdo que también en las estéticas les pedían utilizar luz ultravioleta para desinfectar todos esos equipos para cortar el pelo, en fin. Pero no hay que olvidar, aquí lo que quisiera yo que revisaran esta norma, porque no nos están pidiendo nada extraordinario actualmente con el COVID en cuanto al consultorio. La norma 013 desde el 94, imagínense, tenemos 26 años donde el país nos está diciendo claramente qué es lo que tenemos que hacer con un paciente. Y los invito, aquí está claramente, revisen la norma 013 desde el 94, que ha sufrido varias modificaciones, la última que tenemos en el 2015, y que, bueno, pues a esa nos tenemos que regir actualmente. Pero por eso, cuando le decía, nuestro problema no es todo lo que nos están diciendo, sino que realmente nuestro problema son los aerosoles y ver cómo los podemos controlar. Ahora, hasta ahorita, la consulta dental en pandemia, la OMS nos está pidiendo, hasta el momento, solo atendamos urgencias y emergencias. Ahora, aquí había un cuestionamiento. Yo creo que se trata de esta plática de que realmente, pues, nos soltemos, que no seamos tan rigurosos y que nos pongamos realmente sobre una realidad como estomatólogos. ¿Quién de ustedes, si no tiene su consultorio, y le llega un paciente, dada que hay crisis, la gente no se acerca, y es un paciente con un presupuesto donde se puede generar un ingreso? Yo creo que dudo que algún paciente no pueda hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que si tenemos un buen triage donde hacemos una buena historia clínica, le comentamos al paciente todos los datos clínicos y todo, y tenemos seguridad de atenderlo, yo creo que muchos dentistas no se negarían. Yo creo que aquí yo le estoy hablando de acuerdo a todas las vivencias que tiene en el área y todo esto. Sí tener nuestras medidas, pero bueno, la OMS nos lo dijo así, y afortunadamente, gracias a que se podían tener urgencias, emergencias, no nos cerraron como sucedió en otros países. Bueno, la emergencia, pues bueno, es una situación de riesgo que pone el riesgo a la vida del paciente, y el tratamiento debe realizarse a nivel de un hospital. Prácticamente es esto. Y bueno, las emergencias, hay varias, dentro de las principales, pues es un sangrado incontrolable, hemorragia, puede haber infinidad de problemas, pacientes que tienen daño hepático, en fin, discrasias, plaquetopenias, en fin, diferentes. Hemofílicos, pues probablemente no, porque yo creo que el hemofílico sabe de antemano que va de por medio su vida, y por consiguiente, pues no puedo pasar. Ahí está. Va de por medio su vida, y por consiguiente, pues siempre dice que es hemofílico. Celulitis, sabemos que un paciente mal manejado de un absceso no bien prescrito puede desarrollarnos infecciones cervicofaciales, incluso puede llegar a la muerte. La angina de Ludwig, que empieza a haber difusión y se van las secreciones hasta cabeza y cuello y hasta cardiotórax. Traumatismos graves, obviamente, si un paciente llega de urgencia, traumatismos, fracturas, es obvio que hay que atenderlo y no dejarlo pasar. Luxación de la articulación temporomandibular. Es obvio que un paciente está reluxado, no puede comer, no puede cerrar la boca. Hago la presente aquí, la luxación temporomandibular, ya desde los egipcios manejaban la
la reducción de la luxación temporomandibular. Ahora, la urgencia pues, son situaciones que permiten la prioridad de la atención, pero no ponen en riesgo del paciente. O sea, paciente que tiene dolor, es una urgencia, vemos si lo podemos orientar a nivel de teléfono y debe ser atendido en el primer nivel, o sea, con nosotros en el consultorio, es necesario remitir a otro nivel. Y evitar procedimientos que generen aerosoles. Le pongo aquí esos asteriscos porque yo pienso que es cuestión de analizar realmente lo que vemos. Es no generar aerosoles. Es muy difícil que un odontólogo deje de generar aerosol y sobre todo más en estos momentos. No sabemos cuándo realmente la Organización Mundial de la Salud, después de que se conozca más, te vaya a dar cartas para decir puedes trabajar y generar aerosoles y no hay ningún problema. Pero de que lo tenemos que utilizar hasta para una simple fractura. Ya dependerá del criterio de cada paciente. Muchos dirán, yo no lo quiero hacer porque va de por medio de mi seguridad y de acuerdo a mi información lo hago. Está en lo correcto. Aquí ya es cuestión de criterio. Cada quien dice, yo ya investigué a mi paciente, le hice su triax adecuado y puedo salir adelante y puedo sacar adelante mi paciente. ¿Sí? Y bueno, dentro de las urgencias que ya no requieren a nivel hospitalario, pues bueno, ya todos las conocemos, dolor dental, una alveolitis, pues en una sección que tenga dolor, bueno, pues hay que acudir al consultorio para que lo revisemos, una infección bacteriana, también antes de que nos desarrolle una celulitis submandibular o bilateral, angina de Ludi, una fractura dependiendo de qué momento, una abulsión dental, también podemos trabajarla, colocar al paciente y ferurizar al paciente. De alguna forma cementar alguna prótesis, caries extensas, eliminación de alguna sutura, ajustar alguna prótesis, tratamientos de ortodoncia, todos estos procedimientos donde no requieren mayores maniobras de mayor movilidad del paciente y que generen aerosoles. Y un punto importante es tener consentimiento informado para realizar un procedimiento. Este consentimiento informado, actualmente hay un consentimiento informado, salió para el coronavirus, pero no hay que recordar que nuestra norma 013, la que les comentaba al principio, ya la trae un machote de consentimiento informado. Podemos encontrar consentimiento informado para coronavirus o ese mismo machote, sobre todo en esta época, le podemos anexar ciertos puntos que trae con respecto al coronavirus para que nos lo firmen. Obviamente tiene que haber un testigo y la firma de nosotros para que tengamos una protección, no nada más contra el coronavirus, sino contra cualquier procedimiento que hagamos a nivel de consultorio. Bien, vámonos un poquito. Bueno, las medidas que vamos a implementar en el consultorio es, y como lo habíamos comentado, implementar. Ya hay muchas medidas que ya tenemos, lo único que hay que implementar, modificar o afianzar. Lo primero que hay que hacer para los que tienen una clínica, es decir, bueno, vamos a comprobar el estado de salud de nuestro personal y también aplicar protocolos de bioseguridad que proponen los organismos de salud. Aquí vamos a ceñirnos obviamente a lo que está diciendo la Organización Mundial en este momento. No sabemos si dentro de 1, 2, 3, 4 meses conozcan más de coronavirus, el comportamiento, nos planteen otros lineamientos y hasta qué momento nos van a dar oportunidad de trabajar. Como les comentaba, previo que un paciente que nos habla por teléfono y nos dice, oiga, me duele, quiero acudir a consulta, tenemos que hacer un triage telefónico. Es decir, vamos a identificar al paciente como sospecha. ¿Dónde está Vamos a identificarlo y vamos a hacer un cuestionamiento para ver si es... Mi teléfono con la de esa de las que me vas a... Realizar, vamos a realizar un bien, cuestionamiento, como lo estamos viendo, ahorita lo vamos a ver adelante, valorar si se trata de una urgencia o emergencia y programar la cita. Ya vimos cuál es una emergencia y emergencia y explicar al paciente el porqué de estas medidas. Es bien importante porque el paciente a veces desconoce. No sé si les ha tocado a muchos pacientes así, cuando les hacen un cuestionamiento más allá, dicen, oiga, pues yo nada más vine a odontología, ¿por qué me hace tantas preguntas? No están acostumbrados a que uno les haga demasiadas preguntas, sino que ellos dicen, yo nada más vengo a sacarme una pieza dental y no necesito más preguntas. Entonces, yo creo que debe haber una buena relación médico-paciente, orientar al paciente sobre lo que estamos haciendo en la etapa de contingencia, también darles claridad al paciente, darles confianza, porque también ellos tienen temor, ¿no?
Nosotros, por un lado, temor a atender al paciente y el paciente también tiene temor de ir a un consultorio porque se puede contagiar. Y analizar el riesgo de exposición al COVID laboral que tiene el paciente. Ya vimos en una de las primeras diapositivas como si es un médico, si es un odontólogo, si es una enfermera, camillero, personal que tiene riesgo, también es importante que lo identifiquemos para nosotros tener nuestro propio criterio, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el criterio? Si un paciente nos dice que en el consultorio, en su casa, bueno, pues tengo algunos síntomas respiratorios, me sentí un poquito mal, bueno, pues vamos a mantenerlo en su casa. Posteriormente vamos a ver cómo sigue. Si tiene complicaciones y factores, también hay que seguir, ¿no? Si realmente tiene algunos factores, que tiene síndrome metabólico, que tiene problemas de edad, de los pacientes que mandaron a descansar por factores de riesgo, también mantenerlo. Si no tiene más datos importantes, mantenerlo en su casa y darle un seguimiento telefónico, poder prescribir algo si realmente lo conocemos como paciente, porque no podemos inventar dar consultas a distancia, pero sí podemos orientarlo. Vamos a tomarnos esto provisionalmente, porque conocemos si son alérgicos a tal cual medicamento. En presencia de factores de riesgo, más importante derivarlo dependiendo, ¿no? También es importante que nosotros, quédese en su casa, pero si podemos, conociendo la enfermedad, de eso es lo que se trata al hacer esta plática también, que esté el personal médico especializado que nos diga todos los padecimientos y tengamos mejor conocimiento para poder nosotros hacer ese triage donde podemos decir, tiene esos datos, yo le recomiendo que vaya a consulta, porque en los mismos hospitales hay un triage donde el médico dice, pues está muy bien, tiene factores de riesgo, a lo mejor le vamos a empezar con este medicamento. En fin, ellos juzgarán realmente qué medicamentos, pero ya va a haber, de alguna forma, control telefónico con ese paciente y de alguna forma estamos contribuyendo a formar parte del personal de salud con conocimiento. Complicaciones graves, directamente urgencias. Ahí no hay pierde. El cuestionario, pues bueno, ya lo conocemos si tiene fiebre en los últimos 14 días, síntomas respiratorios, diarrea, que es lo que estamos viendo más aquí en México, cansancio, debilidad, pérdida del sentido del gusto, del olfato. Se ha tenido contacto con personas, pues es difícil que una persona sepa si es, más bien nosotros identificar el factor de riesgo de acuerdo a el factor de riesgo de acuerdo a al oficio que tiene, si es una persona que está trabajando, sube, baja, y no ha parado, anda en el metro, pues bueno, podemos identificar cierto factor de riesgo. Pero cuando la respuesta, cuando hacemos tomamos la temperatura mayor de 73 grados, debemos proponer la cita si hay además una respuesta positiva de todo esto. También esto es muy subjetivo, porque yo creo que conociendo a nuestro paciente, los conocimientos médicos que tenemos, nosotros vamos a saber si podemos atender al paciente. No es una regla lo que nos está diciendo. Y nuevamente lo que les estaba comentando, analizar al paciente a su clínica u hospital para que le hagan el triage. No decirle, usted tiene datos compatibles que tiene cuadro respiratorio, que desea ese punto. No, el paciente hay que orientarlo. Decirle, ¿sabe qué? Es importante que vaya para que los especialistas o en urgencia y quitarles ese mito que han metido los medios de comunicación. No, yo no voy a un hospital porque me voy a contagiar, me voy a enfermar y ahí se me va a pegar. Yo creo que a veces está más expuesto en otras áreas que en un hospital, porque el hospital no está directamente en urgencia, se va a consulta y hay áreas especializadas completamente aisladas para que el paciente pueda estar tranquilo en su casa. Bien, ahora las instrucciones también, bueno, ya que decidimos que va a ir el paciente a nuestra casa, a nuestro consultorio, bueno, las instrucciones que le tiene que dar uno, pues acudir sin acompañante en la medida de lo posible. Sabemos que los niños tienen que ir con un acompañante. En el caso de una persona que ande en silla de ruedas, que tenga dificultad o tenga algún síndrome, pues obviamente tiene que ir acompañado, sin adornos, pendientes, anillas, pulseras, porque bueno, pues eso puede ser un reservorio de coronavirus. Acudir puntual a la cita para evitar esperas innecesarias. La mayoría de los consultorios ahorita están trabajando un paciente y darle un espacio de 1 o 2 horas para que se pueda sanitizar y descontaminar el consultorio. Y preferiblemente pagar por tarjeta. Aquí uno de los errores que estamos teniendo actualmente, donde vamos, es que pagamos con billetes y obviamente pues los billetes también están contaminados. Adecuar la sala de espera
prácticamente lo que estamos hablando ahorita son cosas que realmente muchos ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo, desde el coronavirus. Utilizar un tapete desinfectante y bactericida a la entrada es bueno, pero también nos olvidamos que nada más, si ponemos el tapete, se desinfecta la parte interior de... Se desinfecta la parte inferior del zapato, pero la parte del empeine viene contaminada. Entonces yo creo que el paciente llega, como vamos a ver más adelante, y dar una bota quirúrgica desechable, bueno, pues para cubrirlo. Instalar una pantalla de metacrilato, que las están dando, incluso hemos visto en las tiendas, a muchos las compañías les están dando precisamente para que no tengan un contacto directo para el que tiene su consultorio. Estamos hablando de consultorios así, pues clínicas donde tienen personal que recibe la recepcionista, entonces una protección. Y promover, siempre debe haber un dispensador de gel con alcohol para la higiene de las manos. Bien, y también, aparte de la sala de espera, pues hay que adecuarla de tal modo que tenemos que retirar de la sala de espera revistas, cuadros, dispensadores, televisiones, dispensadores de agua, de tal modo donde no haya oportunidad que se guarde el coronavirus y se quede en todos esos rincones. Adaptar el espacio para que haya seguridad entre paciente y paciente. Un bote de basura con un pedal para que no lo tengamos que tocar y quede la basura hermética. Y evitar la movilidad. Para muchos pacientes es frecuente, cuando tenemos los consultorios no tan grandes, que el paciente se levanta, entra y sale del consultorio. Para eso es importante tener la puerta cerrada y el paciente no ande deambulando en el consultorio. Bien. El paciente, como llegamos, ya cuando llega a consulta dental, ¿qué tiene que hacer? Bueno, limpiarse los zapatos en el tapete. Hay algunos que tienen marcada una zona pequeña donde el paciente llega, se limpia los zapatos, se sienta, tiene una sillita especial donde se le da un cubre calzado, algunos le dan una gorra protector del pelo quirúrgica, algunos les dan una gasa, unas gafas para que ya con esto, obviamente desinfectarse las manos con gel, mantener, como aquí viene, darle mascarilla desechable, gafas, gorro, y recomendar, obviamente, tomar la temperatura. Esto de tomar la temperatura, a mí se me hace que forma parte de todo esto que se ha estado generando, se ha estado generando una necesidad del estomatólogo de estar vendiendo. Mientras más se venda, entonces, porque también corremos el riesgo de que, bueno, si alguien tiene la oportunidad de gastar y gastar en esta época donde los odontólogos pues estamos en una etapa de crisis, pues adelante, pero si no, yo creo que, bueno, primero, antes que nada, bueno, pues tener un triage donde realmente ver que tenga otras sintomatologías, porque incluso muchas veces un paciente, a mí se me hace una medida que un paciente no tiene temperatura, no tiene COVID y pasa. A lo mejor tiene COVID y no nos estamos dando cuenta, al otro día se va a manifestar. Yo creo que tenemos que tener otro tipo de cuestionamiento, un análisis clínico de los signos, síntomas que tiene el paciente para darnos cuenta. Pero bueno, no descarto ni voy en contra de quien tenga la oportunidad de utilizar el termómetro, adelante, no hay ningún problema. Y obviamente no hay que saludar al paciente, hay que perder de repente como que titubeamos, vemos a alguien y nos vemos en la necesidad, lo saludo, no lo saludo, nos quedamos en offside, pero pues hay que acostumbrarnos a esa nueva realidad. Ahora, aquí les pongo el lavado de manos. Tenemos dos tipos, que es el con el gel, que son a 8 pasos, y con el lavado de manos con jabón, que son a 9 pasos. Lo más importante del lavado de manos, y en todas partes vamos a cualquier hospital, es el hecho de que, bueno, se hace mucho énfasis en el lavado de manos, pero yo quiero hacer aquí un énfasis a una parte del pasado, el por qué se empezó a utilizar el lavado de manos. En el siglo, a principios del siglo XIX, había muchas muertes por fiebre puerperal, y hasta que no un médico austríaco se dio cuenta que realmente morían muchos pacientes de fiebre puerperal, pero resultaba que los médicos, los practicantes, llegaban de hacer biopsias en los cadáveres sin lavarse las manos, trabajaban a las parturientas. Y resulta que todas esas tenían, hasta que se dio cuenta que un médico también de los practicantes empezó a tener una septicemia, una especie de síntomas como fiebre puerperal,
se dio cuenta que las pacientes que eran atendidas por las comadronas o las mujeres que atendían y se lavaban las manos tenían un menor índice de mortandad. A partir de ahí, pues empezó a establecer el lavado de manos y salvó muchas vidas. Le llaman al doctor el salvamadres, como un antecedente, pero bastante interesante porque cómo el lavado de manos llegó a salvar varias vidas. Ahora, la preparación del consultorio, hay que planificar el tratamiento a realizar para organizar hay que organizar nuestro instrumental y por eso hay que planificarlo, no antes de porque si no lo planificamos, a la mera hora me faltó eso, estar abriendo cajones, sacando. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que vamos a contaminar el ambiente. Tanto estamos cuidando el ponernos guantes, cubrebocas y esto, y finalmente estamos contaminando el ambiente. Realizar charolas de procedimiento, las barreras de protección, ya sabemos que tenemos que cubrirlo, como aquí viene. Podemos utilizar diferentes productos, algunos que venden en los depósitos dentales, otros podemos nosotros improvisar y comprobar el funcionamiento de la escupidera y la succión. Aquí le pongo esto porque yo creo, no sé si al último tengan una pregunta. A mí se me hace difícil. A ver, de abajo, ¿qué opciones hay? Que no utilicemos la escupidera, porque incluso hasta si ustedes ven las escupideras más modernas que existen, que cuestan carísimas, traen la escupidera. No podemos evitar que un paciente escupa por alguna situación, aunque utilicemos dique de hule o cuando hacemos una cirugía, el paciente no quiere escupir, es difícil. Entonces, aquí lo pongo a consideración y criterio. Es más fácil que escupa el paciente que tengamos la oportunidad de desinfectar la zona, de tener pues, nuestras medidas, pero es muy difícil, pero es criterio y cada quien tiene su dinámica. Y aquí preparar el equipo de protección individual es bien importante. Vamos rápido. Bueno, aquí les pongo las barreras de protección, ya sabemos cuáles son. Lo más importante es recordar aquí que todas las barreras de protección deben ser por paciente. ¿Sí? Es importante que cada barrera de protección debe ser por paciente. Todos los cambios que tienen que hacer, tenemos que tener entre 30, 40, una hora para desinfectar el consultorio, cambiar barreras y prepararnos para el siguiente paciente. Aquí me voy a detener un poquito entre las mascarillas, porque a mí me llamó mucho la atención respecto a las mascarillas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la mascarilla y el respirador. Nosotros le llamamos el N95 como una mascarilla o a un quirúrgico como también como una mascarilla. Y en cambio, las mascarillas o cubrebocas vienen siendo estos, que están diseñados para proteger en una sola dirección. ¿Sí? Solo captura los fluidos corporales que salen de quien los usa. ¿Sí? Y son usados durante una cirugía para evitar toser, estornudar sobre el paciente. Y no están diseñados para proteger al usuario. La mayoría de las máscaras no tienen una clasificación de protección NIOSH, que quiere decir Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que forma parte del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, si lo podemos utilizar nosotros, podemos utilizar doble, pero tiene una duración de 2-3 horas, doble cubrebocas. Pero esa es la diferencia entre las máscaras, cubrebocas, y estos son los respiradores, que son los respiradores son máscaras ajustadas diseñadas para crear un sello especial en la cara. Los respiradores sin válvula brindan una protección adecuada en 2 direcciones, que es no permiten la entrada de los microorganismos y no permiten la salida. Es por eso son en 2 direcciones. Y los respiradores están diseñados para proteger, obviamente, al usuario. Están disponibles en distintas presentaciones y de media cara o cara completa. Los respiradores que tienen válvula son los que no permiten la entrada de los microorganismos hacia adentro, pero sí contaminan el medio externo. Ya en lugares de mejor asepsia, lugares donde los pacientes están contaminados, a veces no son lo adecuado, aunque realmente, bueno, pues aquí en el país pues, lo que llegue siendo N95. Ahora, la diferencia, no sé si ustedes han notado, los N95 son los que están avalados por el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional de Estados Unidos. Los FFPs, que son
quieren decir filtros de protección facial. Son P2 que son el 94% de protección. Hay unos P3 que abarcan hasta el 99%, igual que hay N95, hay N100 que cubre el 100% de las partículas que entran al organismo. Esa es la sigla del FFP2. Y el NK-N95 son los que vienen de China. Entonces, son diferencias nada más en cuanto a los países. Y bueno, aquí me parece bastante interesante porque la capacidad de filtrado de todos estos cubrebocas y la emisión de partículas que miden 3 micras. Entonces, pues realmente son bastante eficaces porque el coronavirus tiene de 0.06 a 0.14 micras. Entonces, como vemos, pues es efectivo tanto el FFP1, el FFP2, el N95 y obviamente pues esos de alta eficiencia que son los europeos y el N100 que son americanos. Aquí no está el chino porque no se sabe muy bien respecto a las medidas de certificación, no hay demasiada información. Y bueno, el uso de los guantes, pues realmente no nos detenemos mucho. Utilizar, de preferencia, se recomienda utilizar 2 protecciones de guantes, una cuando, y de preferencia de 2 colores, ya sea de lote látex o de nitrox, para saber cuál es uno, cuál es otro a la hora de trabajar. Y la protección ocular, pues la protección son gafas o caretas, se recomienda que sean 8 milímetros por debajo del mentón. Aquí pues no nos detenemos mucho, ya lo sabemos. Aquí ese es un punto bastante interesante. La vestimenta protectora. Bueno, pues no les voy a decir más acerca de que, bueno, pues el cubre calzado es semi, de preferencia que sea la bota, la pijama, el pantalón y la bata quirúrgica. Una de las cosas importantes aquí es decir, no debe usarse ropa de la calle. Cuando lleguemos aquí, es bien importante, se supone que, y esto más adelante va a ser un tema, alguna pregunta, tal vez los hospitales que vamos a hacer, o los consultorios que no tienen un espacio amplio, se supone que llegamos con la ropa de calle, en una zona tendremos que quitarnos nuestra ropa de calle, ponernos nuestra pijama quirúrgica, nuestra pijama quirúrgica y posteriormente ponernos nuestra bata quirúrgica. Posteriormente nos la quitamos cuando nos vayamos y en ese cuarto quitamos esa ropa y nos ponemos nuestra ropa de calle. Entonces, no debe usarse ropa de calle, usar la bata de tela o desechable, dependiendo, pues ya actualmente hay muchos productos y bueno, tratamos de abaratar costos sobre esto. Aquí, ¿por qué ustedes verán por qué yo no estoy utilizando? ¿Por qué pongo la pregunta? Es una pregunta que podríamos tener al último y que tiene varias vertientes. Yo pongo no usar overol porque realmente sería una exageración utilizar un overol en el consultorio. Y además hay varias, yo revisé varias bibliografías donde realmente es muy difícil utilizar el overol y el overol necesitaríamos una persona que nos ayude a quitárnoslo sin contaminar. Entonces, prácticamente nos contaminamos, se supone que cuando nos ponemos el overol es más fácil que los contaminemos. Entonces, a veces presumimos, me pongo bata quirúrgica, todo lo que conlleva esto, y me pongo aparte el overol, pero resulta que tanto hacemos que a la mera nos contaminamos. Entonces, por un lado, cobijamos un lado y descobijamos el otro. Y en cualquier momento nos podemos contagiar. Y si ustedes revisan los lineamientos de la OMS, no pide que utilicemos overol. El overol se utiliza en los hospitales, claro, cuando se tienen pacientes comprometidos, donde realmente tiene que haber un sello especial, pero realmente no coinciden con las maniobras que utilizamos nosotros. Vamos un poquito. Bueno, la colocación de equipo de protección, aquí lo vemos. Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos, obviamente, después de que nos lavamos las manos, traemos nuestra pijama quirúrgica, es colocarnos la bota quirúrgica, nos lavamos las manos, nos ponemos un primer guante interior, luego nos colocamos la bata, de preferencia batas que se cierren por la parte de atrás para que cuando las volvamos a quitar
no contaminemos la parte frontal, nos ponemos el cubrebocas, la mascarilla y posteriormente sobre la bata quirúrgica nos ponemos un segundo par de guantes, pero por encima de la pijama, sí, la bata quirúrgica. Ahora aquí, bueno, de una vez nos adelantamos hablando de cómo ponernos y cómo quitarnos el equipo de protección. Nos adelantamos para que posteriormente ya no lo toquemos como tal. ¿Cómo lo vamos a quitar? Bueno, quitarse, se supone que primero se tiene uno que quitar los guantes. Aquí hay varias modificaciones. En esta ya no pude cambiarla, pero finalmente lo primero que se tiene que hacer es quitarse el primer par de guantes, lavarse las manos con los guantes que tenemos, lavárselo con los guantes, quitarse el cubrebocas, quitarse el protector, y posteriormente quitarse la bata, como es en el paso número 1, quitarse la bata desde la parte de atrás, tocando la parte interior y haciéndole, doblándola por toda la zona interior, y a guardarla y tirarla a la basura si es desechable. Y eso ya, obviamente, traemos los guantes, algunos se lo quitan con la bata, o nos quedamos con los guantes, para que posteriormente nos los quitemos por la parte de adentro sin contaminarnos, y ya se tiran y posteriormente hacer lavado de manos. Esto posteriormente en algunas pláticas posteriores vamos a afinar algunos detalles o si existen algunas dudas. Y una de las cosas importantes también, durante el tratamiento, no olvidar que todo paciente es potencialmente infeccioso, como en el caso cuando se hablaba del paciente con VIH, todo paciente es potencialmente transmisor de VIH. Aquí nosotros tenemos que tener esa regla, todo paciente es potencialmente infeccioso. Y durante el tratamiento, pues hay que mantener la puerta cerrada, pedir al paciente que se desinfecte las manos con gel. Bueno, aquí hay protocolos un poco repetitivos, pero yo creo que cada uno va a ir adecuando su dinámica. Colocar un babero plástico impermeable y unas gafas. Esto ya lo veníamos haciendo desde la norma desde el 94, ya bien establecido. Previo al procedimiento se recomienda utilizar colutorios de iodopovidona bucofaringio o peróxido de hidrógeno al 0.5%. Esto pues también es relativo, pero bueno, pues nos ayuda a desinfectar la boca previo a el inicio de un procedimiento. Y lo ideal es tener asistente dental. Yo siento que los tiempos no están dados para, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un asistente dental, pero ese sería lo ideal. Durante el tratamiento hay que usar dique de hule. No todos los procedimientos se pueden utilizar dique de hule, por ejemplo, endodoncia, algunas restauraciones, pero cuando se hacen cirugías o otro tipo de maniobras, no lo podemos utilizar. El aspirador debe ser lo más cercano posible de la zona en la que se está trabajando para minimizar la generación de aerosoles. Y nuevamente caemos en esta parte, es difícil no generar aerosoles. También se recomienda siempre que sea posible evitar la jeringa triple para, obviamente, evitar aerosoles. Aquí vemos en esta imagen, que está un poquito borrada, cómo todos los aerosoles que se generan y todo el mundo se contamina con esto que sucede en la pieza de mano. Durante el tratamiento también en el consultorio, que es la parte importante de los protocolos, es no hay que escupir, que volvemos a lo mismo. A un paciente es difícil que le quitemos la forma de escupir, alguna restauración, cualquier cosa tiene deseos de escupir y no se lo podemos evitar, pero bueno, ya depende de cada estomatólogo. No usar ventiladores, por lo que comentábamos en las diapositivas primeras, cómo el ventilador genera una recirculación de los microorganismos y pues un mecanismo de control. Tampoco utilizar aire acondicionado, salvo que... Pero dice durante el tratamiento. Y extractor de presión, y que tenga filtros y el extractor tenga de presión negativa para la circulación sea en un solo sentido. Como lo vimos en la diapositiva de China, como fue el causante, que hacer un aire acondicionado en un solo sentido fue la causante de que se contagiaran todos los que estaban en ese entorno. Entonces, es difícil que nosotros tengamos una cámara de presión negativa, se las utilizan en los hospitales, donde
el aire circula en un solo sentido y pues sale y no se está circulando. Y bueno, tener filtros, los HEPA, que controlan, llegan a filtrar los microorganismos contaminantes. Pero bueno, es muy difícil adecuar esto al consultorio. Yo creo que de todos estos lineamientos, yo creo que cada uno de nosotros en su consultorio va a ir tratando de adecuar ciertos espacios y estas normas para adecuarse y protegerse a sí mismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el caso de usar pieza de mano debe ser de sistema antirretorno. Hay algunas piezas que son de sistema antirretorno, que son unas austríacas, pero bueno, finalmente corremos el riesgo de que nos vamos a comprar una pieza de sistema de antirretorno, pero resulta que pues todo lo demás no lo tuvimos cuidado. Entonces, ¿de qué sirve? Por eso es bien importante. A mí se me hace un poco, tal vez el ejemplo es un poco simplista, pero decir, cobijamos un lado y descobijamos el otro. Entonces, tratar de que todo esté equilibrado para que podamos tener mejores medidas. Ahora, la desinfección. Se ha hablado de miles de productos, hay muchos productos que se están hablando, se están manejando, hay mucha desinformación. Pero bueno, son de los productos que se están utilizando actualmente, no son costosos. La desinfección es un proceso donde se eliminan los agentes patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las vidas microbianas. Entonces, prácticamente es una forma de desinfectar las superficies, pero en este caso el coronavirus sí lo afecta, pero virus de hepatitis no lo llegan a inactivar algunos. En fin. Entonces, tenemos el glutaraldehído y el hipoclorito de sodio al 1%, amonio cuaternario, bastante efectivo. Hay 4 generaciones. La primera generación está el cloruro de besalconio, que realmente son de los primeros hace 50 años. Intentarlo como casi un día para que tenga un efecto importante para la desinfección. Pero ya hay amonio cuaternario de tercera o cuarta generación. Aquí en el en el hipoclorito de sodio, la dilución es bien importante. Esta es la diapositiva un poco borrosa, pero me gustó porque eso es lo que están haciendo en el centro médico las enfermeras para la desinfección. Para 1 litro de hipoclorito, en una zona de alto riesgo, se utiliza 900 mililitros de agua con 100 mililitros de cloro. Y es en una solución bastante efectiva para desinfectar. Hay que recordar que el cloro es bastante inestable y hay que guardarlo en botellas oscuras. El sol le afecta. En superficies intermedias se puede utilizar 900 mililitros de cloro y 10 mililitros 900 mililitros de agua y 10 mililitros de cloro. Pero aquí tenemos los productos que pueden hacer. Glutaraldehído, nosotros en el hospital utilizamos el glutaraldehído, que es el alcacide, y que puede hacer, bueno, se utiliza bastante rendido, se utilizan 10, 20 mililitros en 1 litro de agua, 2 litros de agua. Se pone, nosotros hacemos el instrumental, tenemos una cubeta donde el instrumental que sale del paciente, se lanza la cubeta, tal modo que lo inactiva muy rápido, 5, 10, 15 minutos. Obviamente se queda más tiempo ya cuando las enfermeras llegan, lo lavan, ya está inactivado y se mete a esterilizar, pero ya de antemano ya está inactivado el coronavirus y obviamente pues falta todavía el mecanismo de esterilización. Y bueno, la desinfección, como ya lo vemos, bueno, pues utilizamos un guante, utilizamos el producto. Yo les dije los que están más económicos y son más, porque ahorita salen miles de productos y todo el mundo pregunta, ¿y qué opina de este, qué opina de otro? Pero bueno, esos son los más económicos, más básicos y con los cuales podemos desinfectar nuestro consultorio. Hacer una limpieza y desinfección del consultorio, el gabinete, ventilarlo durante 20, 30 años entre cada paciente y paciente. Yo pienso que, bueno, aquí es relativo, ¿no? Dependiendo del procedimiento, o incluso yo lo ideal sería dejar hasta 1 hora para darle tiempo para ventilarlo, para utilizar algunas soluciones para el medio ambiente, que ese es un pendiente que tenemos actualmente con los aerosoles. ¿Qué vamos a hacer con los aerosoles? ¿Cómo vamos a controlarlos cuando realmente los aerosoles
se supone que duran alrededor, se dispersan por un espacio de 3-4 metros y duran alrededor de 3 horas flotando. Entonces, limpieza y desinfección, seguir las normas habituales de desinfección, pues eso ya lo viene en nuestras normas. Yo los invito a revisar la norma 013, que viene todos los mecanismos. Aquí es bien importante, cuando hacemos la desinfección, veamos cuánto dura cada superficie el coronavirus. Los aerosoles, pues bueno, duran 3 horas flotando, en la tela duran 3 horas, en el cobre 4, en la madera 4 horas, aquí vemos las zonas del consultorio, el cartón 24, en el metal 42 horas. Y el plástico 72 horas. Estas cifras, habrá quien diga, tiene variaciones porque hay que recordar, como estaba comentando el doctor Carlos, pues realmente estamos conociendo el virus, hay investigaciones, no dudo que más adelante hay algunos cambios respecto al tiempo de duración del coronavirus flotando y esto, pero es lo que tenemos actualmente. Aquí es un punto bien importante y quiero hacer énfasis en cuanto a la esterilización. Ya vemos que es lo de la desinfección, que bueno, realmente mata cierto grupo de microorganismos, pero no en total. Y la esterilización es la inactivación de un agente infeccioso o contaminante, incluido virus, bacterias, hongos y esporas, que es lo que no hacen los desinfectantes, y los sanitizantes. Y la ausencia total de microbiana, incluyendo las esporas. Y obviamente, lo ideal es en un consultorio es tener esterilización en calor húmedo, que es el autoclave, porque su efecto es mayor, más rápido sobre los organismos. Es un buen conductor el agua, porque el calor penetra y distribuye uniformemente el calor y hace que se esterilice. Es el tiempo razonable de 130 minutos a 121 grados. Ese es el ideal. Pero aquí tenemos esta, que a mí me parece bastante interesante, esta diapositiva, porque el calor seco es el método de esterilización más usado actualmente por los odontólogos. La falla más frecuente es con el cálculo. Es la falla más frecuente, es en el cálculo de la temperatura y el tiempo de exposición. Y paulatinamente está cayendo en desuso en algunos países. Aquí quisiera detenerme porque a mí se me hace muy interesante esto, porque yo he revisado varias literaturas, algunas presentaciones de diferentes partes y donde incluso en algunos dicen, ¿tienen esterilizador en calor seco? Tíralo a la basura, ya no sirve. Actualmente es el autoclave el que tenemos que utilizar y que, en fin, hablando que el calor seco no funciona. Y realmente, el primer punto es que el coronavirus muere a 70 grados centígrados. Entonces, por ende, si nosotros lo metemos primero al calor seco, a 170 grados, que es 1 hora, hay quienes lo ponen a más tiempo, automáticamente muere el coronavirus, ¿no? Y otra cosa, aquí una de los mecanismos, una de las formas que tiene que ser para que sea eficaz la esterilización en calor seco, es que tiene que haber una etapa de precalentamiento para llegar a los 170 grados, la etapa de calentamiento de 170 grados, que es 1 hora, y después la etapa de enfriamiento, para no sacarlo y quererlo enfriar con aire o jeringa. Entonces, sí es el mayor del tiempo. Pero, en defensa del calor seco, es que también una cosa bien importante, que yo revisé por ahí unas encuestas, el 75% de los estomatólogos del país sigue utilizando el calor seco. Sigue utilizando el calor seco y además pues sigue siendo bastante efectivo. Y si hubiera alguna duda o alguien quisiera debatir y decir, no es cierto, remontémonos a nuestra norma. Como les comentaba, nuestra normatividad vigente hasta el día de hoy, la norma 013 del 2015, que fue la última revisión para la prevención y control de enfermedades bucales, en el inciso 820, dice claramente, atender pacientes solo con instrumental estéril, esterilizar mediante vapor o presión por calor seco, todo instrumental, crítico y semicrítico, según las recomendaciones del fabricante. ¿Qué les parece?
precisamente pues para que lo tomemos en cuenta y no se satanice el calor seco. Lo ideal quien tenga, pero yo creo que los tiempos no están como para que estamos en crisis, la odontología está en crisis como para querernos equipar y caer en esa psicosis de que nos estaba mandando la reflexión que hicimos al principio de que tenemos que comprar aspiradores, tenemos que comprar una serie de equipos protectores para que no haya salpicaduras, en fin, muchos productos, nos están vendiendo muchos productos y no caer en esa psicosis, sino realmente basarnos a nuestras normas. A mí y a nosotros no nos puede llegar nadie ni COFEPRIS y decir, oigan, ustedes están utilizando esto. Un momento, aquí está mi norma oficial mexicana donde dice que puedo utilizar esto hasta que no salga otra, ¿no? Y va a haber un tiempo para que podamos nosotros cambiarlo. Pero eso de que tiren su esterilizador, pues no, porque está avalado todavía por el país como un método seguro, aplicándolo en una forma adecuada. Y bien, bueno, pues ya nada más una de las últimas es, obviamente tenemos mucha información, poco a poco vamos a ir detallando algunas cosas que ustedes quieran saber más específicos sobre desinfección, lo que ustedes gusten. De hecho, ya nos llevamos un poquito más de tiempo. Es cuidar al salir de la clínica, cuidados que tenemos que tener al salir de la clínica y al llegar a casa. Entonces tenemos un lugar donde nos quitamos nuestra ropa, pijama quirúrgica, hacemos los manos. Nos cambiamos, obviamente desinfectados, y nos llevamos nos ponemos nuestra ropa de calle y nos salimos. Nuestra ropa de calle y ya llegamos a nuestra casa, pues guardamos carteras, nos regresamos, lavamos las manos, cambiamos usamos celular, la ropa a descontaminarla, bañarnos y usar un colutorio. Bueno, son dentro de las muchas cosas que se podrían hacer. Pero bueno, esos son los protocolos que nos está manejando actualmente la OMS. Hay mucha información, la que ustedes nos quieran transmitir con todo gusto, que lo podamos, tengamos que transmitirles con gusto. Y bien, ya para terminar, que nos alargamos un poquito, me gustaría despedirme con esta frase de un médico chino, Huang Ding Nanchin, en el año 2400, que dice que los médicos superiores son los que previenen las enfermedades. Los médicos inferiores son los que atienden las enfermedades. Y los médicos mediocres son los que atienden las consecuencias de las enfermedades. Por consiguiente, bueno, pues yo deseo a todos ustedes que sean vistos por sus pacientes como médicos superiores. Muchas gracias. Y bien, pues ahora pasamos, Carlos, te cedo. Sí, si quieres dejar de compartir pantalla para que se vean las dos pantallas. En Stop Share. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Pues gracias. Creo que nos hemos extendido, pero bueno, creo que vale la pena. Eso habla del interés que creo que todos tenemos, del deseo de aprender. Pues la verdad, muchas gracias porque, bueno, prácticamente hay más de 100 profesionales siguiendo este webinar y pues si tienen alguna pregunta y si están nuestras posibilidades, adelante con mucho gusto. Si quieren escribirlas, adelante. Hay mucha información, está surgiendo mucha información todos los días. Yo les puedo hablar de mi experiencia, de lo que vivimos, de los protocolos de vestimenta, que la verdad es que al principio pues todo es novedad, hasta los estudiantes, eso, bueno, se quieren vestir, está bien, pero en verdad son muy incómodos. Déjenme decirle que, si nosotros estuviera evitarlos, los evitaríamos, pero es necesario usarlos a veces. Entonces,
Sé que pues todo el mundo quiere ponerse equipos de protección, tomarse la selfie, está bien, pero son muy incómodos. Después de un tiempo de estar usando los equipos, la careta, la mascarilla, todos los tipos de mascarilla, pues son equipos, pero bueno, creo que está de por medio la seguridad, vale la pena, pero resulta que a veces uno se contamina las cosas más, más fáciles. A veces ni siquiera con los pacientes, a veces entre nosotros mismos como médicos nos confiamos. Entonces yo creo que no hay que bajar la guardia en este momento. Hay que ser hasta exagerados en los protocolos de cómo atender a los pacientes. Nosotros aquí en el Hospital General, yo por ejemplo me ubico en el servicio de hematología, que es una torre independiente donde está la torre quirúrgica, donde está la torre de neuro, donde están las terapias, que es donde prácticamente son los sitios donde están le llamamos coloquialmente entre médicos, le decimos el covidario, pues están todos los covidios, los pacientes. Pero bueno, es ahí donde están, pero en realidad les quiero decir que, por ejemplo, en el tiempo que nos llevamos 3 meses que bajamos de 55 pacientes hospitalizados hematológicos, pues llevamos más o menos 25 pacientes que nos han llegado de la calle con infecciones y al final son COVID. Entonces, no porque no ingresen por el servicio de urgencias, no porque no ingresen por el dato de una neumonía, no considerar que todos los pacientes potencialmente pueden venir contagiados. Entonces, y más en el caso del estomatólogo que manipula mucho vía aérea y cavidad oral, es muy importante exagerar en los protocolos de manejo. Y si bien es cierto, nosotros cuando a veces evitamos ya intubar, prácticamente no intubamos, antes intubábamos a pacientes que estaban con hipoxia, porque a veces no tenemos todo el equipo de protección suficiente y cuando uno intuba, el riesgo de desprendimiento de aerosoles y una gran cantidad de exposición a virus, entonces los evitamos. Entonces, los pacientes que para nosotros son COVID y que requieren ventilación, inmediatamente los trasladamos aquí en cabinas especiales a los servicios de terapia intensiva. Entonces, es importante el manejo que se tiene que hacer. Yo puntualizaría desde mi perspectiva y como una conclusión fundamental, independientemente del aspecto del manejo ya intrínseco del paciente, la protección es importante. Nos protegemos nosotros y protegemos al paciente o al individuo que viene a vernos. Entonces, no escatimar en los esfuerzos en el equipo de protección. Independientemente que a veces cuando uno lo usa día a día resulta que a veces es pesado, es molesto, es incómodo. Como les decía, produce cefalea porque a veces después de un rato produce pues cierta hipoxia, porque al final ese es el efecto que tiene el cubrebocas, el filtrado que hace. Y no puede uno estárselo quitando, porque en el momento que yo lo estoy toque, estoy agarrando la parte más contaminada del cubrebocas. Y también los otros equipos de protección que mencionó Sergio, yo nada más les quiero mencionar que, bueno, los usamos muy pocos porque también, por ejemplo, son estos equipos, ¿no? Los que traen sus filtros, que uno se los coloca. Estos filtros hay que quitárselos, ¿no? Por ejemplo, está limpio. Yo lo que hago, le quito el filtro. Igual acá el otro. Estos son los filtros. Y hay que estarlo lavando todos los días con cloro. Yo lo limpio con cloro, lo dejo y los filtros los tengo que poner de bolsa. Por ejemplo, en este caso, yo hago los filtros. Esos filtros, si no están usados, más o menos se dice, el fabricante dice que pueden durar 3 semanas, pero si yo estoy directamente en un sitio con pacientes COVID, ojo, la contaminación puede ser muy riesgosa porque eso puede estar contaminado. Entonces, sí es importante el uso del equipo de protección, utilizarla de forma responsable. Porque luego aquí mis residentes agarran los cubrebocas, y los cubrebocas los dejan en la mesa, los dejan por todos lados. Entonces, si yo me quito el cubrebocas y yo no he estado al contacto con un paciente por el día de hoy, que nos estamos dividiendo para estar en contacto todos los médicos, entonces nos dividimos por semanas para ver pacientes. Si uno usa el cubreboca, lo pongo en una bolsa, ¿no? Para no dejarlo botado por todos lados y ando contaminando todos lados. Entonces, sí requiere responsabilidad para protegerme a mí y proteger a los demás. Y eso hablo en un área
de alto riesgo como es un hospital. Uno diría, ¿qué tanto? Yo le preguntaría a ustedes, o particularmente a Sergio, en un consultorio donde llega un paciente que en teoría viene de la calle, tú no sabes qué contacto tuvo, ¿cómo tratarías? ¿Lo tratarías como la época pre-COVID o ahora con la época COVID? O sea, con todas las medidas, aunque parezca exagerado. O sea, ¿qué deberíamos de hacer? O sea, ¿qué tipo de mascarilla usar, por ejemplo? ¿No? O sea, uno dice, la mascarilla quirúrgica, donde si hay un filtrado, o yo uso la mascarilla N95, donde protejo al paciente y me protejo a mí mismo. Entonces, nosotros lo que estamos usando es básicamente usar mascarillas N95. Al principio, cuando tuvimos el brote de COVID aquí en hematología, en el hospital, donde 6 colegas médicos fueron contagiados, pues sí, la verdad es que no hacíamos las medidas de protección, hay que reconocer eso. Ya prácticamente lo que hacemos es que todo el mundo traemos cubrebocas N95 para evitar ese contagio. Y si yo entré a un área donde hay un paciente contagiado, ese cubrebocas va directamente a la basura. Ese yo no lo puedo traer en la calle, no voy a mi casa, ese va a la basura. Ahora, si yo no he estado en contacto con haya COVID, ese cubrebocas me puede durar por 3 o 4 días, de acuerdo al uso que yo les doy. Pero entonces, aquí la pregunta yo que les haría desde mi enfoque, ustedes como estomatólogos, ¿cómo tratarían a un enfermo que llega con ustedes? Que en teoría no es COVID, en teoría no es COVID, pero en realidad no lo sabemos si ese paciente potencialmente ya está contaminado. Bueno, aquí respecto a lo que comentas, prácticamente, por eso al inicio de la plática les decía, es un momento de reflexión, de replantearse todas esas medidas que ya existían desde el 81 y que por confianza, por lo que sea, el estomatólogo dejó de utilizarlas. Y entonces, ¿qué se trata ahora? Que ya con esto, ya tuvimos la experiencia del VIH, que fuimos muy estrictos al principio y fuimos relajando protocolos, pero ahora con un paciente, como dicen claramente, todo paciente es potencialmente portador de coronavirus. Entonces, por consiguiente, si llega sin previo aviso, pues sí, estar protegidos, traer un cubrebocas, si hay la posibilidad de tener 95, doble protección, y obviamente, pues, una bata, traer la bata, no la bata quirúrgica, sino la bata interior y luego pues, la bata quirúrgica. Sobre todo, y hacer un triage, es una forma de cerciorarnos si es un factor de riesgo ocupacional, si tiene algunos datos. Ahí valdría la pena si quien tiene su forma de tomar la temperatura para ver realmente si es un paciente de factor de riesgo, si anda en la calle, si anda vendiendo, si es un médico que tiene factor de riesgo, si es una enfermera. Pues yo creo que esto nos está invitando, como te dije, es invitarnos a replantearnos y renovar mucha parte de la filosofía de la estomatología. Que nos confiamos. Es una de las cosas importantes, uno de los defectos que tenemos los mexicanos es, nos confiamos, nos relajamos. Ahorita nos dan la oportunidad de salir y ya se relajan las normas. Y en estomatología creo que relajamos cuando desde el 81 se metieron las medidas universales y en el 94 se establecieron en la normatividad del país y de tal modo que nos hemos relajado. Es una realidad. Por eso insisto, muchos estomatólogos dicen, no, pues nos están pidiendo, descubrimos. Ya lo traíamos desde hace 30 años. O sea, no es algo nuevo, lo único que hay que implementar otras cosas. Entonces, pues sí, hay que tener mayor énfasis, pensar que es potencialmente contagioso y como lo preguntas tú, pues hay que tener su sana distancia, hacer un interrogatorio, tiene cierta sintomatología, lo lamento, puedo prescribir algún analgésico dependiendo de la urgencia, y orientarlo para que vaya a su hospital y que de ahí realmente reciba una atención, que le hagan el triage, no odontológico, sino el triage hospitalario para que en base a eso pues ya puedan decidir no ingresarlo, a lo mejor lo mandan a su casa, pero con cierta prescripción y en observación.